Hola. Glorious Day, día glorioso. Le voy a hacer una historia que me acaba de ocurrir ahora mismo aquí este es donde yo hago mi práctica. Le voy a hacer la historia. But first, primero, le voy quiero hacer un disclaimer aquí. Voy a hacerlo en inglés primero para advertirle a YouTube que esto es una historia real y que no voy a violar ninguno de los principios de YouTube. Así que espero que no me metan un strike por esto. Okay, YouTube? This is for you, YouTube. This is a real story. I have a record on video, so I promise I'm not going to violate any rules of YouTube. Everything I'm going to say is testimony of a person. Please let me freedom of speech, right? So YouTube, welcome to to a free world, okay? Okay. A la gente ahora, espérate un momentico, espérate. Ok. Bueno, estaba aquí y la chica que trabaja en la piscina pues está recogiendo muestras del agua. Y yo me la acerco y le digo, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están los parámetros? Me dice, no, todo bien. Digo, el pH. Dice, pues bien. La alcalinidad, pues bien. Y le digo, entonces, los valores de microbiológicos, me dijo, todo bien, todo en regla. Digo, ¿puedo tirarme? Dice, sí, sí. Vale. Pero le escucho un acento. Y me pongo a hablar con ella y me dice, yo le pregunto, disculpa, ¿de dónde eres? Me dice, soy de Ucrania. Entonces le digo, I'm sorry about your country right now. O sea, lo siento acerca de tu país ahora mismo. Y me miran y me dice, why? O sea, ¿por qué? Voy a poner la voz de ella, ¿ok? El acento de ella, un acento lindo, eso, ruso, rico. Dice, why? Ok, lo voy a decir en español. Y le digo, bueno, por la guerra. Y me dice, ¿qué tú sabes de la guerra? Digo, pues, lo que sea en las noticias, lo que sale en todas partes, ¿no? De la guerra, lo brutal de la guerra. Me dice, pero, ¿qué noticias tú ves? ¿En qué noticias lo viste? Digo, bueno, en las noticias de aquí, la BBC, la CNN, Al Jazeera, televisión española, todo en español, en inglés, en todo. Dice, ¿lo has visto en ruso? ¿Cadenas de Rusia? Digo, pues, no, porque prácticamente han bloqueado los canales, o sea, Russia Today completamente, es imposible verlos. Me dijo, ok. Me dice, entonces tú no sabes de la guerra en Rusia, de la guerra en Ucrania. Tú lo que sabes es lo que sale en las noticias. Digo, sí, claro, es normal. Dice, ok. Y se queda callada y yo me quedo así diciendo, bueno, ¿ahora en qué parte estoy yo? O sea, ¿he cometido yo algún error? No sé, es que me dice, dígole, pero ¿no te molestas? No, no te molestaste por lo que dice. No, 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 no. Me dice, tú me preguntaste a mí los valores del agua. Y yo te dije a ti los parámetros del agua. Digo, ¿qué te parece si alguna persona desde tu teléfono, desde lejos, te dice a ti los valores y los parámetros de esta agua? ¿Tú le creerías? O sea, si la CNN te dice a ti que los parámetros que tengo yo aquí son estos, son diferentes, ¿a quién tú le creerías? ¿A CNN, a BBC? Digo, no, no, a ti que estás aquí. Dice, bueno, yo viví en Ucrania, yo soy ucraniana. Y antes de la guerra, en Ucrania estaban muriendo las personas. Antes de la guerra, las personas estaban siendo torturadas. Antes de la guerra, y siguió y dije, digo, bueno, bueno, es que lo siento por los muertos, o sea, lo siento, no debí haberte preguntado, porque quizás dice, no, 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 está bien. Y se queda callado otra vez. Y yo digo, ¿cómo me voy de aquí? ¿Cómo me voy? Esas conversaciones que no sabes cuándo, o sea, cuándo terminarla, cómo. Yo estaba ahí con mi truzo ahí, con
con mi 6-pack afuera ahí, con mi eso, y yo enseguida me empecé a poner así finito, 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 y yo dije, pero, y me dice, la otra parte que le digo fue, bueno, de todas formas, mira, el pueblo de Ucrania y Cuba siempre hemos sido amigos, y dice, ¿de dónde? Digo, Cuba. Dice, se me queda mirando y dice, entonces se lo dije en ruso, Cuba. Dice, ah, Cuba. Digo, sí, yo soy de Cuba, I'm from Cuba. From Cuba. Dice, ah, Cuba. Digo, yo estuve allí en Kiev, en la academia militar, estuve allí por 18 meses. No sé hablar el ruso, sé cómo se escribe, sé cómo, o sea, lo sé leer, pero no. Y luego también estuve en Novosibirsk, a menos 52, tremendo frío, dice, sí. Y se me queda mirando y dice, pero, ¿qué tiene que ver Cuba, Ucrania? Digo, bueno, cuando Ucrania era parte de los soviéticos. Y me mira y me dice, digo, sí, cuando era parte de los soviéticos, pues que, o sea, todo eso era la gran república, o sea, la gran de Union Soviet. Y me dice, no, yo no estaba allí. Yo no sé nada de aquella época. No puedo comentar nada de aquella época. Todo esto es un inglés así, preciso, solamente, sin usar muchas palabras, sí, con las palabras así precisas. Dice, yo no puedo comentar de esa época, no sé nada de esa época. Digo, sí, en los 80, 86 fue que yo que estuve por allá. Me dijo, no, yo no sé nada, yo no puedo comentar, no sé qué pasa en esa época. Digo, ok. Digo, entonces, pues, ojalá que todo se mejore y que, bueno, que se acabe la guerra. Y dice, bueno, antes había una guerra, y entonces habló más. Antes había una guerra en silencio, donde ningún medio, eso que tú mencionas, pues hablaba nada de lo que pasaba en Ucrania. Y yo me quedé y dije, bueno, ya se está. Y seguía ella midiendo sus parámetros del agua. Y una chica bellísima, o sea, una muchacha, o sea, mi conclusión es muy inteligente, muy inteligente, muy preparada. Y empezó a hablar y a decirme que antes de la guerra, pues no existía ningún tipo de noticia sobre Ucrania. Dice, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Le digo, me imagino que por la guerra. Dice, no. Nosotros salimos huyendo. Y ya creo que YouTube ahora va a empezar a medirme y a empezar a... Bueno, ya salieron huyendo del régimen que había en Ucrania antes de la guerra. Y realmente me sorprendió, o sea, que una persona no me pregunta a mí por qué. Esa pregunta también me hace a mí. Me dice, ¿por qué tú? Why you are sorry about the war in Ukraine? ¿Por qué sientes pena por la guerra de Ucrania? And not before, y no antes. Y yo dije, es que Ucrania no se oye, dice, precisamente. Dice, mira, yo soy de allí y nada de lo que están diciendo es cierto. Es cierto que hay una guerra. Digo, bueno, de todas formas una guerra es mala. Dice, sí, y la guerra en silencio es mucho peor. Ese sistema que teníamos nosotros tenía que acabarse. Tenía que acabarse. Y sí, Putin pues decidió hacer lo correcto por el pueblo ucraniano. Y yo me quedo y digo, digo, bueno, realmente, mira, me dice, ese es el problema, de que alguien te dé resultado de esta agua, de esta piscina, te dé los parámetros desde otro país, cuando hay que estar allí para saber los parámetros. O hay que estar aquí para saber los parámetros de esta agua, de esta piscina. Ningún dato que te den por ahí va a ser más exacto que este que tengo yo en mis manos ahora mismo. No crea en todo lo que escuchas por ahí, venga de quien venga. Pero como yo soy de Ucrania, como mis amigos todavía están allí en Ucrania, y como que toda mi familia tuvo que huir
de Ucrania, antes, muchos años antes de la guerra, entonces yo te puedo decir exactamente qué pasó en Ucrania. Le dije, ok. Le dije, bueno, y entonces, ¿qué tú crees de Putin? Y me dijo, I love Putin. YouTube, si me bloqueas, si me pones algo de eso, voy a poner entonces el vídeo de ella. Es más, la voy a entrevistar y lo voy a poner para que el mundo entero se entere. YouTube, if you block me, if you try to say that I broke any rule here, I'm going to post the video. I have the video because she asked me, I say, can I record you? You say, yes, go ahead. Y yo le grabé. Entonces lo voy a publicar en todos los lugares. Pero esto es una historia, señores, que es real. Y la chica está justo ahí. Y pues nada. De todas formas, yo siento mucho lo que está pasando en Ucrania. No importa si se lo merece o no, porque estoy en contra de toda la guerra. Y cuando estuve en Kiev, pues esa gente fueron súper. Y no se llamaba Ucrania, en aquella época no se le decía Ucrania, era Rusia, listo, llegamos en barco. Nos metimos más tiempo en el mar que en el mismo país. Y nada, pues eso es. Y bueno, tengan un lindísimo día. Y ahora es hora para mí de irme a casa. Todo esto es mío.